Vamos a introducirnos ahora en la temática económico-financiera. Eh, Lamentablemente en la Argentina ese es un dato de la hora prácticamente, y más con las políticas que se están dando desde el gobierno nacional de Javier Milei. Ayer se ha denominado como Lunes Negro la jornada que han vivido las bolsas de buena parte del mundo. Parece ser que la bomba estalló en Asia y repercutió también en otros mercados. Charlamos para este análisis con el dirigente nacional de Política Obrera, Jorge Altamira, que está en contacto vía telefónica. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, gracias por el contacto, ¿eh? Por favor. Bueno, Jorge, esto más o menos se sabe cómo comienza, pero no cómo termina, ¿no? Respecto de las repercusiones que puede tener en economías como la nuestra. Bueno, por supuesto, porque independientemente de lo que ocurra en las próximas horas o días, ha quedado montado un escenario completamente diferente al que había hasta el momento. Y por lo tanto, va a haber precauciones y cambios que van a durar bastante en el tiempo. Ujú. Por ejemplo, tomemos un impacto sobre la Argentina. El gobierno no encuentra financiación en ningún lado y entonces pretendía obtener algún préstamo a corto plazo, sea ofreciendo como garantía el oro o ofreciendo los bonos de Argentina como garantía. Ujú. Eso se terminó, porque ya nadie va a aceptar la garantía de los bonos, en el sentido de que la evaluación de esos bonos va a variar enormemente en función de lo que ocurre en China, Japón, Estados Unidos, etcétera. Ujú. Al perder esa estabilidad, digamos, pierde una fuerte posibilidad, es decir, la posibilidad financiera que habían diseñado ellos mismos. Luego el gobierno se jacta de que al no levantar el cepo, bloqueó que el impacto de la crisis extranjera sea mayor. Es decir, que si no hubiera habido cepo, el impacto habría sido que muchas personas habrían sacado dinero de Argentina hacia el exterior. Pero eso significa que el cepo va a durar mucho más de lo que el gobierno quiere. Ujú. Y eso, es decir, el cepo no es una política, el gobierno quiere salir del cepo. Y eso no lo va a poder hacer. Entonces está elogiando algo que él consideraba transitorio y que había que desprenderse de él. Entonces, al mantenerse el cepo, la deuda argentina pierde la garantía de que mañana se va a poder negociar con cierta libertad una vez levantado el cepo. Así está metida, ahora está metida en una jaula, y bueno, a ningún capitalista le gusta estar metido en una jaula, va a tratar de sacar esa plata por otro lado. De manera que sí, que va a tener repercusiones importantes. Hay dos aspectos importantes de esta crisis. Uno, que se quebró el mito de las empresas tecnológicas y de la inteligencia artificial. Ujú. ¿No es cierto? Ese fue uno de los motores de la crisis. Como todo el mundo tenía una gran confianza en que se iba a producir una revolución extraordinaria en materia de inteligencia artificial, y las empresas que estaban en esta investigación y en este desarrollo ganarían mucho dinero, la aparición de los balances mostrando que no ganaban ese dinero, porque han invertido mucho en investigación, pero no han logrado avanzar en el negocio de la inteligencia artificial, provocó una salida muy fuerte y han caído en forma brutal. La mayor parte, estas tecnológicas ocupan la tercera parte de toda la negociación en la bolsa de Estados Unidos. Ujú. Y ayer cayeron como plomo. Por ejemplo, Apple, la que hace los iPhone, cayó un 26%, con un impacto muy grande. Y el otro aspecto es Japón, que es un país que está en crisis hace 40 años. Ujú. Y la forma de empezar a tratar de salir de esta crisis era con los cambios que buscó introducir, y que demoró muchísimo en introducir porque siempre supo que si los introducía se iba a producir un caos. Y creyó que era el momento más tranquilo para hacerlo. Japón es un país que tiene la deuda
pública más alta del mundo, 330% sobre el PBI. Por lo tanto, es un país bloqueado económicamente, que tiene que tomar algún tipo de medida. Para darle un dato, cuando comenzó la crisis en los años 80, el Producto Bruto de Japón era el 60% del de Estados Unidos, y ahora es el 16%. Entonces es una crisis brutal. Sí, además la cuestión demográfica allí es importantísima, ¿no? Una población envejecida prácticamente. Bueno, está asociado a este estancamiento económico más general y al desplazamiento que esto crea respecto a China. Es decir, que China empieza o ocupa una posición mucho más relevante que Japón. Probablemente Japón entendió que comenzó una crisis muy grande en China, y entonces con la caída de las hipotecas y la quiebra de empresas inmobiliarias, a lo mejor entendió que era el momento más oportuno para hacer un cambio y empezar a salir de esta trampa de una deuda fenomenal. Y Argentina, y en el contexto sudamericano, Jorge, ¿cómo puede, no sé si plantarse, porque no es la idea, pero por lo menos verse ubicada? Bueno, a Argentina la perjudica el hecho de que todos los países de América Latina han visto devaluar su moneda. Entonces quiere decir que la moneda argentina se ha valorizado y dificulta más las exportaciones. Y tampoco tiene posibilidad de obtener inversiones extranjeras porque tiene un cepo. Viene en un diario que el gobierno dice, no, las empresas privadas se están financiando en el exterior, así que estamos tranquilos. No es verdad lo que dice. A ver, no es que no sea verdad. Cuando uno dice una media verdad, no vale. Las empresas argentinas no pueden pagar su deuda y están consiguiendo que en el exterior se la refinancien. Eso es completamente diferente a obtener financiación. ¿Se entiende? Es decir, la financiación de la empresa no crece. ¿Por qué? Porque lo que hace es postergar el pago de una deuda con dinero que le dan para pagar esa deuda. La situación queda lo misma, más el agravante de las tasas de interés. Hace poco tiempo Milei fue a la inauguración de la rural de Palermo. Ahí se llevó muchos aplausos, pero y algunas quejas también. ¿Puede tener algo más del sector agroexportador Milei en este contexto? Bueno, ayer cayeron todas las materias primas en el mundo. Por ejemplo, cayó el petróleo, así que el sector exportador va a estar, digamos, peor. Mire, la razón por la que a Milei se lo aplaude en todas las esferas empresarias obedece a que en el mes de diciembre organizó una poda de salarios y jubilaciones vastísimo en nombre de tener ¿cómo se llama? El déficit. Terminar con el déficit fiscal y obtener un superávit fiscal. Y bueno, un ataque tan importante a la clase obrera no se atrevió a hacerlo nadie. Milei lo hace y salió ileso, por ahora por lo menos. Y entonces toda la clase empresaria, la clase capitalista dice, bueno, fenómeno, mirá lo que hizo y no murió en el intento. Este es un reconocimiento de los grandes intereses económicos a Milei, que naturalmente si la crisis avanza, la recesión que es brutal se acentúa, etcétera, se va a ir disipando y en algún momento, como ha ocurrido con De la Rúa, con Macri, con Cristina y todo lo demás, se van a dar vuelta y van a tener que dejar el gobierno. Jorge, ¿qué situación desnuda ahí el choque entre Río Negro y la provincia de Buenos Aires por la planta de YPF Petronas de gas natural licuado? Bueno, yo creo que por el momento no hay que prestar atención a ese choque, porque es un choque demasiado adelantado. Las decisiones fundamentales de inversión se van a tomar en 2 o 3 años.
Entonces, evidentemente, como hay elecciones en el año 25, adelantan este conflicto, arman un lío en función de intereses electorales para el año que viene. Pero usted piense que la inversión va a ser después de 2030. Claro. Y los primeros pasos se tomarán de aquí a 2 años. Otra cosa que es importante, se la señalo, ya que antes dije que cayó el precio del petróleo, no luce bien el precio del petróleo. Porque a pesar de la guerra en el Medio Oriente, que significa que todo el mundo trata de abastecerse de petróleo, más de lo que necesita por si las moscas, el petróleo cayó. Por lo tanto, si esta crisis continúa, aunque sea a saltos, no en forma directa, próximamente, y bueno, va a haber un problema de este tipo y capaz que todos estos proyectos quedan en el aire, porque Argentina no es competitiva todavía para exportar gas, por ejemplo, con relación a Estados Unidos, gas licuado. No lo es todavía, cuidado. Entonces, tendrán que conseguirlo. Y sin embargo, ya están fantaseando cosas extraordinarias. Yo creo que lo mejor que podría hacer Argentina, o digamos en general, es un viejo proyecto de construir un gran gasoducto en que conecte a toda América Latina. Y eso sí que le daría una ventaja competitiva fenomenal, porque no tendría que pagar los barcos, no tendría que poner el gas en forma líquida para que vaya en el barco, y después cuando el barco llega a destino volverlo a poner en forma de gas. Argentina está muy distante geográficamente de Europa y de Asia, y América Latina es próxima. Entonces un proyecto latinoamericano sólidamente armado, sí, ese sería muy interesante. Yo una vez tuve una conversación con un directivo de Petrobras sobre esto, y en la casa de él me ilustró durante todo un día sobre las cuestiones del gas y las posibilidades con Brasil, con Bolivia, con distintos países. La última, y tiene que ver con América del Sur también, ¿se puede escindir la situación de Venezuela con el actual momento del petróleo en sí, como insumo todavía de uso común, diario? No, no creo, porque mire, pasa lo siguiente, todo indica que en Venezuela lo que va a ocurrir es que Maduro no va a reconocer absolutamente nada, y como esto ya ocurrió en Bielorrusia, creo que se va a quedar, va a haber un régimen mucho más represivo, como ocurre con el presidente de Bielorrusia, que también convocó elecciones y luego la desconoció. Pero ocurre lo siguiente, en la frontera con Venezuela está Guyana, y Guyana tiene una región que se llama Esequibo, donde se han encontrado reservas fabulosas de petróleo. Claro. Al punto que ha desatado una competencia muy grande entre Exxon y Chevron. Entonces usted tiene petróleo para rato, si es que quiere mantener abastecido el mercado mundial. Lo que está ocurriendo es lo siguiente, con una guerra en Ucrania, con una guerra en el Medio Oriente que probablemente se extienda, etcétera. Bueno, todos los dados están en el aire. Vamos a ver cómo caen y qué número marcan. Es decir, la guerra mundial es una de las manifestaciones más espantosas de una crisis capitalista irreversible. Jorge, gracias por el contacto y por la charla. Lo retomamos en cualquier momento. Buenos días. Buen día.